In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, pues vamos a continuar la exposición de las cuestiones sobre la Eucaristía. Llegamos hoy a una bastante importante. Ya habéis visto que todas son muy interesantes, pero hoy veremos el uso de la Eucaristía. Os recuerdo que Santo Tomás ha explicado con claridad que la realización del sacramento consiste en la conversión del pan en el cuerpo y el vino en la sangre, y luego viene, como una consecuencia lógica, el uso, la comunión de la Eucaristía. Santo Tomás va a hablar en el artículo 80 del uso de la Eucaristía en general, y luego en el artículo 81, la cuestión 81, el uso que hizo Jesucristo, la comunión del Señor en la última cena, la comunión a Judas, una serie de cosas en torno a la última cena, pero la cuestión 80 trata de la Eucaristía en general, y es una cuestión muy amplia. Por eso la clase de hoy la grabación será más amplia que otras porque tiene nada menos que 12 artículos que vamos a ver inmediatamente. Os lo recuerdo aquí, en la cuestión 80, sobre el uso o recepción de la Eucaristía, encontramos 12 artículos, por lo que es especialmente importante agruparlos para poderlos comprender. Básicamente podríamos dividirlo en 3 grandes bloques. Los 3 primeros artículos, como os explico aquí, se detienen en explicar las 2 maneras de comulgar, solo sacramentalmente o sacramental y espiritualmente. Esto lo explicaremos porque la terminología de Santo Tomás no es la misma que se suele utilizar hoy. Luego, el segundo bloque sería desde el artículo 4 al 9, y aquí aparecen las condiciones requeridas para comulgar. Ante todo, lo que tiene que ver con el pecado, ausencia de pecado o cosas que están relacionadas con el pecado, aunque no sean pecado, y también dentro de estas condiciones se habla del ayuno eucarístico y del uso de razón. Como veis, por tanto, hay condiciones que en cierto modo están referidas a la ausencia de pecado y otras condiciones, en cambio, que son de otro tipo. Y luego el tercer bloque sería artículos sobre la frecuencia de la recepción de la Eucaristía. Cada cuánto hay que recibirla, si se puede recibir diariamente, si hay quien puede no recibirla nunca, y luego como una variante del caso de que nunca se recibiera, qué es lo que hay que decir sobre la comunión bajo una sola especie. Con lo cual tenéis aquí el esquema. Os fijáis, diversas maneras de recibir la Eucaristía, distinción, recepción corporal, espiritual, los ángeles no pueden comulgar espiritualmente y la recepción meramente sacramental que se daría en los pecadores. Luego los requisitos, ausencia de pecado, lo que sería pecado directamente, qué sucede si alguien comulga en pecados, qué tipo de pecado, la gravedad del pecado de alguien que está comulgando en pecado, qué debe hacer el sacerdote cuando se presenta un pecador que quiere comulgar, y la cuestión de la polución nocturna. Si ha habido una polución nocturna que no es pecado, si eso impide o permite comulgar, qué hay que decir sobre ese tipo de cosas. Y luego otros requisitos como son el ayuno eucarístico y el hecho de tener uso de razón para poder recibir la comunión. Y luego, en tercer lugar, la frecuencia del uso de la Eucaristía. Aborda la comunión diaria, responde al tema de aquellos que dicen que se podría no comulgar nunca, y por último, la comunión bajo una sola especie. Como veis, las materias tratadas son muy amplias y por eso es muy importante agruparlas para no perdernos. Vamos a comenzar con el primer bloque. Diversas maneras de recibir la Eucaristía. Santo Tomás va a recordar la división fundamental entre 2 modos de comulgar, que se distinguen como lo imperfecto y lo perfecto. O sea, no es una división estricta de un género en 2 especies, sino lo imperfecto y lo perfecto. Comulgar solo sacramentalmente, que sería lo imperfecto, y comulgar sacramental y espiritualmente, que sería lo perfecto. Santo Tomás está siguiendo la terminología de la glosa cuando comenta el texto de 1 Corintios 11:29 sobre comer indignamente el cuerpo del Señor.
Y en la argumentación vais a ver que es sencillísima. Como suele suceder, ya lo estamos viendo en estas cuestiones sobre la Eucaristía, los primeros artículos son los fundamentales y la argumentación básica es muy sencilla, que luego hay que desarrollar tanto en la respuesta a las objeciones como en los otros artículos. La argumentación es sencillísima. En la comunión hay que distinguir el sacramento mismo y su efecto. Porque vuelvo a recordar, en este sacramento, el sacramento se realiza en la consagración de la materia y luego lo consumimos, luego lo usamos. Entonces, según cómo se use, va a dar lugar a un efecto u a otro. Entonces, cabe recibir el sacramento, es decir, cabe recibir el pan que ha sido transustanciado. Recibirías ahí solo el sacramento, pero si no tienes la disposición adecuada, no consigues su efecto. Acordaos, la res del sacramentum, la res tantum del sacramento se refería a ese aumento de gracia que tiene que ver con la caridad, que tiene que ver con la unión de todos en la Iglesia, etc. Si no hay disposición, alguien que comulga recibe solo el sacramento, el pan transustanciado, recibiría la res et sacramentum, esa presencia sustancial, pero no recibiría el efecto último del aumento de gracia. En ese caso, si falta la disposición adecuada, alguien que esté comulgando en pecado, se daría una comunión imperfecta o meramente sacramental, mientras que cuando se realiza perfectamente, alguien comulga el sacramento y tiene la disposición adecuada, esa persona se une a Cristo espiritualmente por la fe y la caridad. Como veis, la distinción entre comunión solo sacramental y comunión sacramental y espiritual es bastante sencilla. En la respuesta a la primera objeción, compara la Eucaristía con el bautismo respecto al caso de una recepción imperfecta. Y aquí Santo Tomás recuerda que cabe recibir en el bautismo solo el sacramento, es decir, lo que nosotros llamaríamos la res et sacramentum, recibir solo el carácter, porque pensad, si alguien no quiere recibir de ningún modo el sacramento, se ata a una persona y se le bautiza echándole un jarro de agua encima, si tal persona no quiere recibir el sacramento, evidentemente no ha recibido nada, solo tendría la ceremonia externa. Mientras que si una persona tiene las disposiciones adecuadas, recibiría la ceremonia exterior, recibiría el carácter interior y recibiría la justificación, la gracia que da el bautismo. Lo que pasa es que cabría también en el bautismo una recepción imperfecta, es decir, alguien que no tenga las disposiciones debidas. En el caso de los niños no es posible, pero pensad en el caso de los adultos, alguien que no esté realmente arrepentido o falle algo en su disposición, recibiría la res et sacramentum, recibiría el carácter. Lo que pasa es que, como dice Santo Tomás, quien recibe el bautismo imperfectamente, al recibir el carácter, ya recibe una realidad espiritual. Por eso no tiene sentido decir una recepción puramente sacramental del bautismo frente a una recepción espiritual, porque incluso aunque en el bautismo haya una recepción imperfecta, lo que se recibe ya es espiritual. La clave, acordaos, es que el bautismo se perfecciona en el uso de la materia, mientras que la Eucaristía se perfecciona en la conversión, en la transustanciación de la materia. Por eso, aunque haya un bautismo imperfecto, siempre va a tener lugar el sacramentum et res, o la res et sacramentum, es decir, el carácter que ya es algo espiritual. Por eso, como os digo, aunque haya una recepción infructuosa de la materia, ya tendría un aspecto espiritual, el carácter. Es decir, alguien recibe el bautismo, en caso de adultos, pero no está arrepentido de verdad o falla algo en sus disposiciones, el carácter lo va a recibir. Porque, repito, si no quiere ser bautizado y se le bautiza a la fuerza o se le ordena a la fuerza, no va a recibir ni el carácter ni la gracia. Pero puede ser que a alguien le falle alguna disposición, pues que haya afecto al pecado o no haya un perfecto arrepentimiento o lo que sea, pero quiera recibir el sacramento. Entonces solo recibiría lo recibiría de esa manera parcial. Recibiría la res et sacramentum, pero no recibiría el efecto último. Por esto, Santo Tomás dice que no podemos plantear la distinción recepción sacramental, recepción espiritual al bautismo, porque aunque haya una recepción meramente sacramental en el bautismo, ya es
ya es algo espiritual, porque, repito, la clave del bautismo es la aplicación de la materia al sujeto mediante las palabras de la forma, la acción que se realiza, con lo cual siempre tiene el bautismo, cuando se da verdaderamente el bautismo, tiene ya el efecto espiritual, que es el carácter. En la respuesta a la segunda objeción, recuerda que cuando hablamos de comunión espiritual también comemos el sacramento. Es decir, esto tenedlo claro, en la terminología de Santo Tomás, comunión espiritual quiere decir comunión sacramental más la recta disposición, mientras que una comunión meramente sacramental es la que no alcanzaría su efecto por algún impedimento. Es decir, alguien está comulgando una forma que realmente ha sido consagrada, pero tal persona está en pecado, con afecto al pecado, y por tanto no recibe el efecto último de la Eucaristía, que es ese aumento de gracia, esa unión con la Iglesia, etc. Pero está comiendo realmente el sacramento. Y luego, en el caso tercero, Santo Tomás trata lo que hoy en día se suele denominar comunión espiritual, porque fijaos, hoy en día solemos hablar de comunión espiritual cuando no se da la comunión sacramental, o sea, cuando no se come el sacramento que se ha consagrado. Y esto Santo Tomás lo trata en el Ad Tertium. Recuerda que el efecto de un sacramento se puede recibir in voto, con el deseo, aunque no in re. Dice, esto puede suceder cuando hay deseo de recibir este sacramento, igual que sucede con el bautismo y no se puede recibir sacramentalmente. Una persona que tiene deseo de ser bautizada, un catecúmeno, pero todavía no ha llegado el momento del proceso, lo que sea, para ser bautizado. Ya tiene el deseo, el votum de ese sacramento. Con lo cual, esto también puede pasar con la Eucaristía. Alguien que no puede comulgar, pero se entiende que no puede comulgar porque no puede comulgar físicamente, es decir, una persona que no tiene una enfermedad o no tiene ahí ningún sitio, no hay una iglesia, no hay un sacerdote que celebre la misa, pero esta persona está en gracia de Dios, está en amistad con Dios, no es que esté en una situación, digamos, que sea un pecador, no, y que no esté arrepentido, no, está en gracia de Dios, quiere comulgar, pero no tiene posibilidad física, por así decir, de comulgar. Esa sería la situación en la que Santo Tomás habla de poder recibir el efecto espiritual con el deseo. Lo que pasa es que Santo Tomás dice que también hay otro sentido de una comunión espiritual en el sentido de un deseo. Hay otro sentido de comunión espiritual en el sentido de lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Es decir, cuando tal como explica la carta a los Corintios, lo que sucede en el Éxodo, se hablaba de que aquellas personas habían sido bautizadas y habían recibido la comida espiritual, pero como una figura de lo que traería a Cristo. Es decir, no es que recibieran el bautismo, habían cruzado el Mar Rojo, no es que recibieran la Eucaristía, habían comido el maná, pero aquello era una figura de lo que después traería a Cristo, con lo cual este modo de hablar de la Escritura, este sentido figurativo también se podría considerar como es una comunión espiritual, pero atención, es distinto de lo que hemos dicho antes, el deseo de la comunión, todas estas cosas. Y claro, lo que pasa es que, como aclara luego Santo Tomás, que todo esto no hace inútil la comunión sacramental, porque hay un efecto mayor cuando se recibe el sacramento. Igual que había explicado Santo Tomás respecto al bautismo, está muy bien el bautismo de deseo, pero evidentemente es mucho mejor recibir el bautismo propiamente. O sea que, acordaos, con el deseo de los sacramentos se alcanzan algunos efectos del sacramento en alguna medida, pero no es que eso sustituya al sacramento. Es, digamos, una suplencia parcial cuando no hay modo físico o moral de recibir el sacramento. Bien, supuesto esto que se ha dicho de que se recibe a Cristo espiritualmente, o sea, sacramental y espiritualmente, y cabe recibir a Cristo con el deseo, porque no puedes comulgar en ese momento físicamente, la pregunta es si esto se puede extender a los ángeles. Pero Santo Tomás explica que no, que los ángeles no pueden comulgar, y aquí recuerda un texto de San Agustín.
Ya digo, el motivo de la pregunta es eso, si podrían los ángeles comulgar espiritualmente. Lo que pasa es que Santo Tomás dice, atención, debemos entender que hay dos maneras de comer espiritualmente a Cristo. Atención, pone comer, no comulgar, de comer espiritualmente a Cristo. Comer a Cristo espiritualmente en su propia especie, en ese sentido los ángeles comen espiritualmente a Cristo. ¿Por qué? Porque los ángeles están contemplando el rostro de Dios, están disfrutando de la caridad divina por la visión, no por la fe, con lo cual están en esa unión por la visión y la caridad con Cristo y en ese sentido se alimentan de Cristo, cuanto que lo están viendo, que lo están amando, que están con Él. Pero eso se refiere a comer espiritualmente en su propia especie. Es decir, todo lo que dijimos antes de las propias dimensiones de Cristo, su cuerpo, etc. Pero hay otra manera de comer espiritualmente a Cristo y es bajo las especies eucarísticas, en cuanto que creemos que Cristo está bajo las especies eucarísticas y tenemos el deseo de comer ese sacramento. Acordaos que comulgar espiritualmente quiere decir que tú estás comiendo las especies eucarísticas bajo las que está Cristo, tú crees eso y comes este sacramento. Esto último no es simplemente comer a Cristo espiritualmente, sino comer espiritualmente el sacramento. Y evidentemente los ángeles, que no son materiales, no pueden comer espiritualmente el sacramento. Con lo cual diríamos, los ángeles sí que comen espiritualmente a Cristo, pero no les corresponde comer espiritualmente el sacramento porque, repito, la unión que tenemos con Cristo cuando comulgamos sacramental y espiritualmente tiene que ver con la fe que tenemos en Él. Los ángeles no tienen fe, ahora tienen visión. Tiene que ver con que estamos comiendo lo que el mismo Cristo ha dejado que contiene su cuerpo, o sea que, como veis, es una cosa distinta. Las objeciones aborda algunos textos bíblicos, por ejemplo, la expresión comer pan de los ángeles, se emplea este texto en antífonas de la Eucaristía, del Corpus, viene porque a Cristo de una manera especial lo comen los ángeles en el cielo, pero lo comen espiritualmente en el cielo, no lo comen sacramentalmente, mientras que aquí nosotros lo tenemos que comer bajo el sacramento. Ahora, esta diferencia no es obstáculo para que hombres y ángeles formen parte del mismo cuerpo místico. Acordaos porque para Santo Tomás la Eucaristía tenía que ver con la unidad del cuerpo místico. Lo que pasa es que Santo Tomás distingue, los ángeles pertenecen a este cuerpo místico por la visión de Dios y los hombres en este mundo pertenecemos por la fe a la que los sacramentos están proporcionados. O sea, para Santo Tomás, fe y sacramentos son realidades que tienen que ir unidas. Por eso en el cielo no hay sacramentos, porque ya hay visión de Dios. Y en tercer lugar, recuerda que Cristo está presente para nosotros, teniendo en cuenta el régimen de la fe, y en los ángeles por la visión. Lo que pasa es que, como aquí ha insistido mucho en que la comunión sacramental tiene que ver con la fe, se pregunta en el artículo 3 si realmente quien no tiene fe no está comiendo sacramentalmente a Cristo. Como os digo aquí, el artículo 3 enlaza en cierto modo con la respuesta a la última objeción, pues parece vincular el comer sacramentalmente a Cristo con tener fe. Pero Santo Tomás aclara que come sacramentalmente a Cristo no solo el hombre justo, sino también el injusto. Y aquí se basa en una exégesis de San Agustín a Juan 6. Por eso los pecadores también comen sacramentalmente el cuerpo de Cristo. Están masticando el cuerpo de Cristo, solo que, como no tienen la disposición adecuada, están cometiendo incluso un pecado mayor. De hecho, en el cuerpo luego Santo Tomás expone una opinión bastante curiosa de algunos en la época que decían que si un pecador se acercaba a comulgar, el cuerpo de Cristo algo así como se destransustanciaba cuando iba a llegar a los labios del pecador. Pero Santo Tomás dice que esto es una cosa absurda, porque el cuerpo de Cristo permanece mientras dure la especie de pan. Y acordaos que habíamos dicho que la especie permanece en iguales condiciones que si estuviera bajo ella el pan en vez del cuerpo de Cristo. O sea,
Si el pan se corrompe, pues no sé, a los 5 minutos de haberlo comido, también la especie se corrompe a los 5 minutos de haberlo comido, con lo cual a los 5 minutos de haberlo comido ya no tienes el cuerpo de Cristo, sino que ya, digamos, acordaos lo que habíamos visto, de la cantidad que permanecía sostenida por Dios de la especie, se daba la generación, se daba la nutrición, todo ese tipo de cosas. O sea, no es que haya una destransustanciación, sino que cuando se corrompe la especie, porque la cantidad esa mantenida por Dios ya se integra en otro sujeto, se corrompe, se da la nutrición, ya entonces deja de estar el cuerpo de Cristo. Esto lo habíamos visto en la cuestión 77. Ahora, cuando un pecador comulga, no se puede decir que cualquier alimento o un pan normal se corrompa inmediatamente, sino que debe ser digerido por la acción del calor natural, etc. Luego, cuando el pecador comulga, permanece el cuerpo de Cristo bajo las especies que ese pecador ha consumido, con lo cual el pecador está comulgando sacramentalmente. Es un pecado grave, como luego explicará Santo Tomás, pero está comiendo sacramentalmente el cuerpo de Cristo. Había algunos textos patrísticos que eran un poco extraños en este sentido, pero Santo Tomás explica que esos textos donde dice que el pecador no comulga, quiere decir que no está comulgando espiritualmente, o sea que está comulgando solo sacramentalmente, pero no va a sacar el fruto. ¿Qué sucede en el caso de un infiel? Pues volvemos a lo mismo. Por parte de la comida está comiendo a Cristo sacramentalmente. Alguien que no tiene fe en la Eucaristía o que ni siquiera tiene fe en Cristo, comulga, está comiendo el sacramento. Por parte de lo comido. Ahora, por parte del que come, en sentido propio no come sacramentalmente, porque él no considera ese pan más que como un pan cualquiera. O sea, una persona que no tiene fe y se acerca a la comunión, aunque solo sea por fastidiar a los que tenemos fe, él por su parte no cree que esté comiendo ningún sacramento, pero por parte de lo comido, ciertamente ahí está Cristo sacramentalmente. Habría una excepción a esto si se trata de recibir lo que da la Iglesia, aunque no tuviera fe respecto a algunos artículos. O sea, pensad, por ejemplo, un infiel, en el sentido de alguien que ha negado algún dogma de fe, pero mantiene el dogma de fe de la transustanciación. No sé, pensad, alguien que niega el dogma de fe de la Inmaculada, por ejemplo, que niega el dogma de fe de, no sé, de la infalibilidad pontificia o alguna cosa de estas. Entonces, rechaza la fe. En ese sentido, es infiel, porque para Santo Tomás, si se rechaza explícitamente uno de los artículos de fe, no es que se mantenga fe sobre los otros, sino que los otros se mantienen por tu propia opinión o por lo que sea. Entonces, esa persona sí que mantiene la creencia, mantiene la afirmación de que bajo la Eucaristía está el cuerpo de Cristo, pero no se trataría de una fe infusa o de una fe divina, al menos per se, porque luego aquí habría que tratar multitud habría que ver con detalle si esa persona que niega la fe realmente lo está negando o es que no lo está entendiendo correctamente o hay algo de ignorancia, pero no entramos ahí en ese caso. Pero en Santo Tomás, para Santo Tomás, en principio, si alguien niega un artículo de fe, pierde la fe infusa en cuanto tal. Otra cosa, repito, es que no se dé en realidad una negación de ese artículo porque no lo haya entendido o haya ignorancia o lo que sea. El caso es que si se diera ese caso, alguien que mantiene la creencia de que Cristo está bajo el sacramento pero no tiene fe infusa, ciertamente querría recibir lo que da la Iglesia, comería a Cristo sacramentalmente, pero si estuviera en pecado, obviamente no le aprovecharía. Y por último, en el Ad Tertium trata el caso de si lo come un animal. Obviamente no por ello deja de estar Cristo, porque de lo contrario se iría contra la verdad del sacramento. Lo que pasa es que no se puede decir que un animal o alguien que consumiera la hostia sin saber que está consagrada la comería sacramentalmente per se, sino que la comería sacramentalmente per accidens. Y como lo que es per accidens no da lugar a una nueva especie, por eso dice Santo Tomás que esto no es una nueva forma de comulgar. O sea, no es que tengas comunión sacramental y espiritual y la comunión esta de alguien que no tiene fe o si lo come un animal o alguno de estos casos. No, eso sería una cosa puramente accidental. Seguiría estando Cristo presente sacramentalmente, pero no puedes decir que sería una tercera forma de comulgar.
Bien. Esto respecto a la diferencia básica entre comunión sacramental y comunión sacramental y espiritual, que ya hemos visto es la que establece Santo Tomás. ¿Cuáles son ahora los requisitos para comulgar con fruto? Pues primero hay que ver todo lo referente a la ausencia de pecado y luego otras condiciones. Respecto a la ausencia de pecado, Santo Tomás lo trata de los artículos 4 a 7. El artículo 4 establece con claridad que el pecador que come sacramentalmente el cuerpo de Cristo comete un nuevo pecado. Y de nuevo la autoridad, 1 Corintios 11, 28, 29, con la glosa. En la explicación recuerda que el sacramento, que lo que es sacramento es signo de aquello que es la res sacramenti. Acordaos, los sacramentos nunca dejan de ser signos. Por supuesto que en este sacramento, la materia del sacramento se ha transformado en el cuerpo de Cristo, pero el sacramento en cuanto tal, o sea, ese pan transustanciado, no deja de ser signo de otra cosa. De la res sacramenti, de ese aumento de caridad, de esa unión en la Iglesia, etc. En este caso, por eso Santo Tomás dice que se puede hablar de una doble res, una la que está significada y contenida, que es el mismo Cristo, lo que denominaríamos res et sacramentum de la Eucaristía, o sea, está significado el mismo Cristo, pero no solo está significado, sino que además está contenido. Pero otra res de la Eucaristía es el cuerpo místico de Cristo, la sociedad de los santos. Acordaos que esto nos ha salido antes un montón, tanto al hablar de la materia como de la forma de la Eucaristía. Entonces, por tanto, el sacramento es signo de aquello que es la res sacramenti. La res sacramenti hemos visto que es el cuerpo místico o sociedad de los santos. Entonces, supuesto que esto es la res sacramenti, la res del sacramento, quien comulga este sacramento, por ello mismo significa que está unido a Cristo e está incorporado a sus miembros. Por tanto, requiere la fe informada por la caridad. La fe informada por la caridad no se puede dar con pecado mortal. Por ello, quien comulga con pecado mortal está cometiendo una falsedad contra este sacramento, lo cual es un sacrilegio, y por eso peca mortalmente. O sea, pensad bien la argumentación. Como el sacramento es signo de esa unión con Cristo, del cuerpo místico de los santos, esa unión tiene que ver con la fe informada por la caridad. Entonces, si alguien está en pecado mortal, no tiene la caridad. Por tanto, no tiene la fe informada por la caridad. Entonces está recibiendo el sacramento, que significa, en última instancia, significa, y acordaos que por significar causa esa unión con Cristo o esa sociedad de los santos, con lo cual tú estás recibiendo un sacramento que significa eso, pero al mismo tiempo la persona que está en pecado está rechazando a Dios, porque no tiene caridad, no está actuando conforme a los mandamientos de Dios. Por tanto, quien comulga con pecado mortal comete una falsedad, es decir, está falsificando el sacramento, se está acercando a un signo cuando él está haciendo exactamente lo contrario y por tanto eso es un sacrilegio y por tanto un pecado grave. Santo Tomás se pregunta, aquí la respuesta a las objeciones es muy interesante porque a veces salen cuando hay quien dice que bueno, en el fondo tampoco es tan importante comulgar en pecado mortal, no pasa nada. Dice, bueno, la primera, fijaos, sale muchas veces. Bueno, muchas personas tocaban el cuerpo de Cristo en su vida mortal y eso no era ningún sacrilegio. Santo Tomás distingue el cuerpo de Cristo en su vida mortal, cuando estaba predicando en Jerusalén, en Galilea, cuando hacía un milagro, no era signo de unión espiritual con Él. No, es signo de unión con Él el cuerpo eucarístico, no el cuerpo físico de Cristo cuando estaba predicando el cuerpo visible de Cristo cuando estaba predicando en Galilea o en Jerusalén. Por tanto, no había ninguna falsedad. Las personas se podían acercar a Cristo, tocar su manto, pero después de la muerte y resurrección, para tocarle hace falta acercarse con fe y caridad. Porque ya después de la muerte y resurrección, y tal como está bajo las especies sacramentales, tenemos que tener la fe y la caridad. Si no, estamos falsificando el signo que Cristo nos ha querido dejar.
Y tampoco vale la comparación con la medicina, porque algunos dicen, bueno, si Cristo es nuestra medicina, ¿por qué el que está en pecado no va a recibir esta medicina? Santo Tomás distingue, hay medicinas que curan y hay medicinas que confortan. Hay medicinas para quien está grave y hay medicinas que sostienen la vida temporal. Acordaos que este sacramento se presenta como alimento, lo vimos con mucho detalle en las cuestiones anteriores. Con lo cual, la medicina para quien está grave sería el bautismo, que perdona el pecado original y todos los pecados cometidos hasta entonces, y la penitencia, los pecados cometidos después. Y luego, en el Ad Tertium también dice, bueno, si el sacramento es santo, es como las virtudes, nadie puede hacer mal uso. Santo Tomás explica, de las virtudes directamente tú no puedes hacer mal uso. Tú no puedes esperar demasiado o amar demasiado o, digamos, usar mal las virtudes, pero puede suceder que alguien se gloríe con ocasión de las virtudes. Con la Eucaristía pasa algo parecido. La Eucaristía es un gran bien, pero se hace un mal uso de ese gran bien. Y por último, recuerda que no es lo mismo mirar el cuerpo de Cristo, que se ofrece a todos, que comerlo, porque con la vista solo se alcanzan las especies sacramentales, pero quien comulga recibe las especies y al mismo Cristo. Santo Tomás recuerda que, además, según Dionisio el Areopagita, los no bautizados no debían ser admitidos a contemplar este sacramento, y para la comunión solo debe ser admitido quien está unido a Cristo. Hay más objeciones. La objeción quinta aborda el caso de un pecador que comulga, pero que no es consciente de su pecado. Aquí Santo Tomás dice que si se trata de una ignorancia culpable, obviamente peca, porque él tenía obligación de estar al tanto. Ahora, si es una ignorancia inculpable, por ejemplo, no sabe si está suficientemente contrito, no pecaría. Se entiende que por este motivo, fijaos, la Iglesia recordó en Trento que no había que comulgar si alguien tenía conciencia de pecado sin confesarse antes, porque alguien podría pensar, bueno, yo me arrepiento completamente del pecado, pero no hace falta que me confiese. No, dijo la Iglesia, confiésate para que así, como esto es tan importante, así ya tienes claro que has quedado perdonado. O también cabría el caso, es la última situación que plantea Santo Tomás, de un olvido completo del pecado. Entonces sucedería que alguien que, digamos, lo vimos nos salió, creo recordar, en la cuestión anterior, alguien que no, digamos, se hubiera olvidado completamente de que ha cometido un pecado, no lo ha confesado, pero porque se le ha olvidado, y comulga en esa... Perdón, no, el caso no es ese. El caso sería, alguien ha cometido un pecado, se le ha olvidado completamente luego que ha cometido un pecado, con lo cual tal persona sigue estando en pecado mortal, pero se ha olvidado de ello. Acude a la comunión y ya hemos visto que en ese caso se le perdonaría el pecado. Es lo que vimos en la cuestión anterior. Si se da el tema de que hay un olvido completo del pecado, Santo Tomás recuerda que bastaría una contrición general. O sea, el caso de que alguien ha cometido un pecado, por lo que sea ese no lo ha confesado, se le ha olvidado confesarle, evidentemente que el acto de contrición general ya le perdona ese pecado porque, repito, lo ha olvidado. Aquí, como veis, hay interferencias entre el estudio de este sacramento y el de la penitencia. Lo que pasa es que el de la penitencia vendría después, no lo vamos a estudiar nosotros, Santo Tomás, por desgracia, no lo dejó terminado, pero estas cosas nos permiten relacionarlo. Bien, y supuesto que comulgar en pecado mortal es un nuevo pecado, el artículo 5 estudia si es el pecado más grave, por todo lo que hemos visto antes de un sacrilegio. Lo que pasa es que el Sed Contra, a partir de nuevo de la exégesis de San Agustín, habla de que el pecado más grave es el pecado de infidelidad, porque para entender la gravedad, en la parte segunda, al hablar de los pecados, había explicado que la gravedad de los pecados se puede dar per se, es decir, en razón de su objeto, y per accidens, en razón del que peca. Entonces, los pecados más graves, atendiendo al objeto, son los pecados respecto a la divinidad, antes que los pecados respecto a la humanidad de Cristo. Por eso la infidelidad y la blasfemia son pecados mayores.
Después vendrían los pecados contra la humanidad de Cristo. En tercer lugar, contra los sacramentos, que se refieren a la humanidad de Cristo. Ya vimos que los sacramentos están vinculados a la humanidad de Cristo. Y finalmente los pecados contra las criaturas. Por parte del que peca, son más graves los pecados por desprecio o conciencia cierta que los pecados por debilidad o ignorancia. Y esto se puede aplicar a quien comulga en pecado. Es más grave quien comulga con conciencia de pecado, por desprecio, es decir, yo estoy en pecado, pero me da igual y voy a comulgar. Y menos grave quien lo hace por temor, a que otros piensen que está en pecado si no comulga. No sé, hay una fiesta, suelen ir todos a comulgar y alguien, aunque está en pecado, no se ha atrevido a confesarse o no ha querido, no ha habido ocasión de confesarse o no está arrepentido del todo, pero no quiere dejar de ir a comulgar para que los otros no piensen mal. Este caso, aun siendo grave, sería menos grave que el que comulga por desprecio. Dice, por todo esto, es un pecado, el comulgar en pecado mortal es un pecado más grave que otros, pero no es que sea el más grave de todos, porque repito, para Santo Tomás la infidelidad o la blasfemia son pecados más graves. En el Ad Primum distingue el pecado de quienes mataron a Cristo y de quien comulga en pecado, porque el primer pecado fue contra el cuerpo de Cristo, en su especie propia, y además con la intención de matarle. Más bien la comunión en pecado se puede comparar al beso de Judas, porque se ofende a Cristo a partir de un signo de caridad, y también se puede comparar a otros pecados contra la caridad de Cristo. Ahí habría que tener en cuenta la diversa cantidad de gravedad entre unos y otros. Recuerda, por otra parte, que el pecado de fornicación es de los que más dificultan el fervor, pero es mucho más, impide todavía mucho más el pecado de infidelidad, que es el que separa al hombre de la unidad de la Iglesia, siendo este sacramento el sacramento de la unidad de la Iglesia. Fijaos que vuelve a salir esto una y otra vez. ¿Y qué es la clave? Lo de la unidad de la Iglesia por la caridad, la clave por la cual no se puede comulgar estando en pecado, porque estando en pecado has roto la caridad objetiva con Dios que te permite estar en la Iglesia. O sea, no lo que uno piense que sea caridad o que se lleva bien con otros o no, no. Tú no has cumplido los mandamientos de Dios y has roto esa unidad de Dios. Como consecuencia de esto, aunque es cierto que, digamos, el fornicario que comulga comete un pecado grave, comete un pecado mucho más grave el infiel que comulga. Por eso dice, peca más el infiel que comulga, pues no cree en la presencia eucarística, y en cuanto a él le corresponde, es como si quisiera disminuir y destruir el sacramento. En el caso de una persona fiel, es decir, mantiene toda la fe, pero está en pecado, el desprecio se daría solo respecto al uso, o sea, no se daría respecto al sacramento en sí mismo, sino solo respecto al uso del sacramento. Mientras que cuando un infiel comulga en pecado, a veces casos de estos, y de hecho esto está a veces sucediendo cuando se dice estos obispos, por desgracia, que a veces incluso dan la comunión a personas que niegan explícitamente, de otras confesiones cristianas que niegan la presencia eucarística, están comulgando personas que de por sí rechazan el sacramento en cuanto tal. O sea que si por ellos fuera, dirían nosotros, no queremos que haya transustanciación, solo que obviamente la transustanciación no depende de que alguien quiera o alguien no quiera, sino depende de Cristo, que sabía perfectamente lo que iba a hacer. Por eso, lo de que San Pablo dijera que hay que discernir la comunión de otros alimentos, cosa que no hace quien no cree en este sacramento. O sea, diríamos, la falta máxima de discernimiento es la del infiel que comulga. Y compara luego el caso de tirar al barro las especies sacramentales. Pecaría más quien comulga en pecado mortal, porque tiene intención de injuriar el sacramento. O sea, es más grave tirar esas especies que comulgar en pecado mortal, porque quien tira las especies al barro tiene intención de injuriar el sacramento, mientras que el pecador que comulga no necesariamente, que hemos visto antes, puede ser por miedo, por lo que sea. Y por otra parte, el hombre, aunque esté en pecado, siempre es capax gratiae, es capaz de la gracia, mientras que el barro no es capaz de la gracia. O dar las especies sacramentales a otra criatura es algo muchísimo mayor que comulgar a alguien en pecado. Bien, visto lo de la comunión sacrílega,
la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer el sacerdote cuando se acerca un pecador a comulgar? Aquí de nuevo parte de una exégesis de San Agustín, el Salmo 21, cuando dice San Agustín que quien distribuye la comunión no debe prohibírsela a los pecadores. En la respuesta va matizando los diversos casos que básicamente se dividen en dos. O bien pecadores manifiestos, porque hay una evidencia de hecho, Santo Tomás pone el caso de usureros o secuestradores, o bien pecadores declarados por una sentencia eclesiástica y civil. Se entiende que en ambos casos no ha habido reconciliación, no ha habido reparación del escándalo, etc. Entonces, en el primer caso, cuando son pecadores manifiestos, esperad, es que aquí falta el segundo caso, disculpad, aquí tendría que haber dicho en la respuesta matiza a los diversos casos, se dividen en dos, pecadores manifiestos, y luego habría que decir el otro gran caso sería pecadores ocultos. Cuando se trata de pecadores manifiestos, con San Cipriano explica que no se les debe administrar la comunión mientras perseveran en el mal. Ahora, si son pecadores ocultos, no se les puede negar la comunión, a menos que lo hayan declarado en público su pecado, con lo cual ya no sería que en público o en las redes sociales o donde quieras. Es decir, ya lo que pasa es que si alguien declara su pecado o se enorgullece de su pecado, ya no es un pecador oculto, ya es un pecador absolutamente público. Ahora, si el sacerdote conoce algún pecado oculto, oculto quiere decir que no está en las redes sociales, que no es un escándalo público, nada por el estilo, debe amonestarle ocultamente o hablar en general de que para comulgar hay que recibir la penitencia antes, etc. Y una vez que han recibido la penitencia, se han arrepentido, etc., ya no habría ningún problema. Explica, o sea, y la clave va a ser mantener esta distinción. Caso de pecados ocultos que conoce el sacerdote, o pensad, por ejemplo, alguien ha ido un pecador ha ido a confesarse con el sacerdote antes de la misa, pero tal persona realmente no está arrepentida y el sacerdote, por tanto, no le puede dar la absolución. Se diera ese caso, no sé, puede ser un poco extraño, pero podría en principio darse. Luego el sacerdote, repito, mientras sea un pecado oculto, tendría que darle la comunión. Y aquí lo va a explicar, en la respuesta a las objeciones va profundizando en esto. En la respuesta a la primera aclara que la expresión no hay que dar lo santo a los perros se entiende de pecadores manifiestos, no de pecado oculto. Y luego, muy interesante, la respuesta al secundum, porque explica: es peor para el pecador comulgar en pecado que verse infamado si no comulgara. O sea, porque Santo Tomás plantea, bueno, si el sacerdote no le da la comunión cuando el pecador va a comulgar, le está haciendo un favor, porque es mejor. Si no le da la comunión, va a quedar infamado ante todos los otros, porque dirán que ha hecho que no le dan la comunión. Pero si comulga, está cometiendo un sacrilegio, con lo cual es mucho peor el comulgar en pecado que el verse infamado. O sea, Santo Tomás dice eso es así. Pero es que pero para el sacerdote es peor infamar a alguien negando la comunión, porque ahí el sacerdote, repito, como el otro pecado es oculto y nadie lo sabe, si tú le niegas la comunión, le estás infamando en público. Sería peor para el sacerdote infamar a alguien negando la comunión que el hecho de que otro peque, porque nadie debe pecar para evitar que otro cometa un pecado. O sea, es absurdo decir, no, voy a pecar yo y así el otro no peca. Primero, probablemente el otro seguirá pecando porque por lo menos tenía el deseo de comulgar, con lo cual ya ahí la cosa, por lo menos con el deseo, había pecado. Y por otra parte, el sacerdote, tú no puedes cometer un pecado que es apartarte de Dios para que otro no se aparte de Dios. Eso en el Tratado de Caridad, Santo Tomás lo explica con mucho detalle. Es una cosa completamente absurda. Si lo que tú quieres es buscar la cercanía a Dios, tú no puedes conseguir la cercanía a Dios apartándote a Dios de Dios pecando. Son cosas completamente absurdas, a poco que se piense lo que es la virtud de la caridad. Otra cosa es que tú estés dispuesto a soportar todo tipo de padecimientos, cruces, males corporales, pero un pecado no. Es absurdo decir que tú cometiendo un pecado vas a estar más cerca de Dios y así otro no peca, ¿no? Tú lo que puedes controlar es el no pecar tú. Por tanto, tú haz lo que tienes que hacer, en este caso el sacerdote, que hable claramente de que no se debe comulgar en pecado y todas estas cosas, pero si se trata de un pecado oculto y le niega la comunión,
le está infamando. Y mucho menos, peor todavía, como veis ya la creatividad litúrgica existía en la época, que el sacerdote les diera una hostia sin consagrar. Entonces dice, bueno, estos vienen a comulgar, pero se van a quedar con las ganas porque les voy a dar tengo aquí otras que no están consagradas y así evito el sacrilegio, ¿no? Entonces es peor todavía porque induciría a un acto de idolatría. Esa persona pensaría que el cuerpo de Cristo que le dan es cuerpo de Cristo y realmente sería un trozo de pan. No solo esa persona, sino los otros que estuvieran allí o hicieron un acto de adoración, etc. Y por último, en el Adtertium, aunque esto es una cosa más complicada, hace referencia a algunas prácticas monásticas que mezclaban la Eucaristía con el descubrir pecados ocultos, pero aquí Santo Tomás recordó un texto del Papa Esteban, y luego hubo otros papas que decían que a la Iglesia corresponde juzgar solo sobre lo público. La Iglesia no puede dar leyes ni puede juzgar sobre los actos internos. Acordaos el de internis neque ecclesia. Porque aquí ya es un poco complicado, requeriría bastante explicación y no entramos ahora, la tercera objeción y la respuesta, casi como poner en juego que la gente tuviera que descubrirse ante recibir la Eucaristía o no. Santo Tomás dice que no hay que estar mezclando lo que tiene que ver con los pecados ocultos con la actuación pública en la Iglesia, todo lo referente a esas distinciones entre el fuero de la conciencia, el fuero externo, etc. Sobre esto remito al artículo que tenéis en esta misma página, aunque sea solo un esbozo, pero ahí digo lo fundamental, como para Santo Tomás la obediencia tiene que referirse a lo externo. San Ignacio plantea una serie de cosas de obediencia de juicio, pero era solo para la compañía de Jesús y con toda una serie de limitaciones, y en el planteamiento de Santo Tomás, con su teología, tal cosa no entra de ninguna manera. Repito que lo podéis ver en ese artículo que quiera profundizar. Y el último artículo de este grupo, que es menos, tiene menos interés en cuanto que depende más de explicaciones fisiológicas de la época, sería lo referente a la polución nocturna y la comunión. Porque en Levítico 15:16, a partir de unas explicaciones sobre los sacrificios y la polución y todo esto, se decía que debía abstenerse de ofrecer el sacrificio y, por tanto, quien ha tenido una polución nocturna debería abstenerse de la recepción del sacramento. Lo que pasa es que Santo Tomás explica que lo que impide recibir el sacramento es el pecado mortal, mientras que la polución nocturna no es un pecado mortal. Con lo cual, como mucho, habría como una falta de congruencia. ¿Qué es lo que quiere decir esa falta de congruencia? Pues Santo Tomás plantea una serie de motivos por los cuales podría darse la polución nocturna. Por ejemplo, si ha habido causas voluntarias de haber estado cultivando imaginaciones que tienen que ver con esa materia, o bien son causas naturales, la pura debilidad de la naturaleza, o incluso el influjo de los demonios. Si hay un pecado mortal, lógicamente, por eso no se podría recibir la Eucaristía, pero no por la polución, sino por el pecado de pensamiento que la ha provocado. Estaría también el problema de presentarse con esa suciedad corporal. Pensad que en aquella época la higiene o el agua o todo esto era bastante más complicado de conseguir, y sobre todo por la divagación en ese tipo de pensamientos. Si alguien hubiera tenido esa polución vinculada a determinados sueños que le hubieran dejado el pensamiento divagando en todo ello, esto, acordaos lo que habíamos dicho antes de la dificultad para la comunión. O sea, no es que lo impidiera, pero por congruencia no se presentaba como algo conveniente. Lo que pasa es que Santo Tomás dice que si hay una necesidad, sea por un día de fiesta o sea porque el sacerdote debe celebrar, obviamente se impone esa necesidad de la Eucaristía. Y en las objeciones, pues profundiza un poco en esto. Recuerda que este motivo es simplemente de mera congruencia. Dice que lo mismo puede suceder con lo referente al acto conyugal. No es que de ningún modo sea un pecado, pero de nuevo, si eso ha hecho que la mente esté divagando y no esté pendiente del sacramento, no es la mejor disposición para comulgar. También pensar que hay que tener presente en la época hasta qué punto este tipo de cosas podían marcar más la imaginación que en un mundo en el que estamos saturados de imágenes como es el nuestro. Recuerda también que en esta línea de la distracción
no suele ser tanta la distracción que se sigue de determinados sueños en esta materia erótica como la que puede darse en el sueño de un homicidio. Porque alguien decía, bueno, y si alguien está soñando con un homicidio y estás pensando solo en matar a otro y tal, evidentemente, si estás dando demasiadas vueltas a eso, tampoco es la disposición correcta para comulgar. Pero de nuevo, o sea, en este último artículo hay que verlo dentro del planteamiento de la época. O sea, se mueve en la línea de congruencia y tiene presente las circunstancias del momento. Es decir, en aquellas circunstancias podía suponer diríamos, una distracción mucha mayor o una falta de congruencia mayor que lo que puede ser en nuestros días. Bien, y con esto cerramos los requisitos que tienen que ver con el pecado o pueden tener cierta relación, como es este último caso. Pero Santo Tomás aborda más requisitos y va a tratar en concreto lo referente al ayuno eucarístico y al uso de razón. Respecto al ayuno eucarístico, recuerda que el pecado mortal, por su propia naturaleza, impide la comunión, por la contraposición con el significado del sacramento. Pero puede darse una contraposición por una prohibición de la Iglesia. Y la prohibición de la Iglesia es que no se comulgue sin haber ayunado. Santo Tomás, por tanto, si os fijáis, mira lo del ayuno eucarístico como una prohibición eclesial. Es algo de derecho positivo eclesial, por eso, de hecho, ha habido cambios. Es cierto que en Oriente se mantiene esta praxis en general de no comer desde la medianoche anterior, pero primero se redujo a 3 horas y luego se redujo a 1 hora. En cualquier caso, Santo Tomás habla de 3 razones que justifican esta prohibición o que hacen que esta prohibición sea razonable. En primer lugar, para que lo primero que entre en la boca sea el sacramento, no haya nada anterior al sacramento. En segundo lugar, como Cristo es quien está contenido este sacramento, el comulgar como la primera cosa que se coma es un poco decir que hay que buscarlo primero el reino de Dios, hay que buscarlo primero su caridad. Y luego también, de nuevo, hacer referencia a una cuestión más característica de la época y era para evitar el vómito o evitar los peligros de embriaguez. No obstante, Santo Tomás recuerda que esto no deja de ser una ley eclesiástica y de hecho los enfermos, cuando su vida corre peligro, se exceptúan de la regla para evitar que mueran sin comunión, porque además, como dice, la necesidad no tiene leyes. En las objeciones plantea primero que obviamente la Eucaristía se instituyó en una cena, pero Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, explica que eso no obligaba a celebrarlo así, eso quedó a la determinación de los apóstoles, y luego entiende el texto de 1 Corintios 11, 33-34, donde San Pablo dice que se coma primero en su casa. Santo Tomás lo entiende en el sentido de que si comen en casa, que luego ya no comulguen, como si quisiera ver que la praxis del ayuno ya existía en los tiempos apostólicos. Es cierto que no existía, aquí Santo Tomás no tenía los datos históricos que tenemos nosotros, pero lo que sí es cierto es que la praxis es muy antigua, muy pronto comenzó ya a ponerse se separó la Eucaristía del ágape fraterno, de la comida en común, y cada vez la Eucaristía quedó marcada como por eso, por el mismo ayuno para subrayarla más. También hace referencia a alguna costumbre que duró más en la Edad Media. El Jueves Santo, por ejemplo, no se comulgaba en ayunas. Aquí también depende un poco de que si las misas cada vez se fueron anticipando por la mañana en lugar de tenerlas por la tarde. Y en el Ad Quartum distingue el ayuno natural, que consiste en no comer nada, y es el que utilizamos antes de la Eucaristía, y el ayuno eclesiástico, que es un ayuno para mortificar y consiste solo en una comida al día o con alimentos menos nutritivos. Recuerda también que se cuenta el día se cuenta desde el inicio, desde la medianoche del anterior, y pensad aquí en este momento en que todas las misas son matutinas, con la excepción, por ejemplo, de la misa de Navidad. De hecho, Santo Tomás, en la última de las cuestiones, la 83, presenta toda una serie de motivos de conveniencia para esto, aun sabiendo que son leyes eclesiásticas.
Y luego también, interesante, en el Ad Sextum nos habla de una cuestión que existía de guardar ayuno no solo antes de la misa, sino después de la misa. Y dice que esa costumbre ciertamente existía, pero debido luego a la mayor frecuencia de celebraciones no se pudo mantener. El otro requisito es el de si hay que tener uso de razón para la recepción de la Eucaristía. Y aquí Santo Tomás parte de cuestiones del derecho de la época en la que se habla de amentes, personas que no tenían el uso de razón y podían comulgar. Y aquí, como en tantas otras ocasiones, mira varios sentidos de la expresión carecer uso de razón. Un primer caso es el de aquellos que tienen uso de razón pero lo tienen muy débil, con lo cual puede darse alguna devotio y por ello no hay que negarles la Eucaristía. Acordaos que para Santo Tomás la devotio es el acto interior principal de la virtud de la religión y lo que supone es una voluntad pronta para entregarse a lo referente al servicio de Dios. Otro caso es en los que nunca han tenido uso de razón desde el nacimiento y en esos casos, al no poderse dar la devotio, no se les podría dar el sacramento. También tendríamos el caso de quienes tuvieron uso de razón y entonces tenían esa devotio y así hay que administrarles el sacramento in articulo mortis, con tal de que no haya peligro de vómito. O sea, alguien que ha tenido, alguien que ha perdido ya el uso de razón en los últimos momentos de su vida, pero antes tenía devoción, quería comulgar, etc. Entonces, en ese caso, habría que tratar de darle la Eucaristía si era posible. Para esta última praxis, alude de nuevo al derecho de su época, que recogió un texto del Concilio de Cartago. O sea, alguien que puede tragar, que puede comer, pero ha perdido el uso de razón. Lo que pasa es que antes del uso de razón quería haber recibido la Eucaristía. Recuerda también, hace falta, o sea, para comulgar, hace falta esa devotio, el propio examen, ver que uno tiene ausencia de pecado. Lo que pasa es que cuando antes se ha tenido uso de razón, aunque ahora no se tenga, eso puede realizarse. Repito, ese último caso que hemos visto. También habla del caso de los que tienen afectada la razón por un influjo diabólico, por una posesión diabólica, y esos podrían recibir la Eucaristía si están bautizados, si antes han tenido voluntad de recibirla, etc. Respecto a los niños recién bautizados, esto lo trata en el Ad Tertium, conoce la praxis de los griegos, que sabe que dan a los niños en el momento de se les bautiza, se les da la confirmación y se les da la comunión bajo la especie de la sangre, bajo la especie del vino, quiero decir la sangre bajo la especie del vino, pero no le parece oportuna y dice que es mejor esperar a que se tenga uso de razón. O sea, no es una cosa que rechace del todo, pero entiende que es mejor tener uso de razón, poder tener esa devocio, poder discernir, lo que luego se ha dicho tantas veces, discernir o sea, poder distinguir entre el pan normal y el pan eucarístico, tener un conocimiento básico de la fe, un poco como lo planteó luego San Pío X. Bien, pues ya vamos a los tres últimos artículos, que son de cosas más circunstanciales, en tema de la frecuencia de la comunión, aunque el último, que habla de la comunión bajo las dos especies, sí que nos recuerda cosas esenciales. En el de la frecuencia de la comunión, el artículo 10 habla de la comunión diaria. Y recuerda que Santo Tomás, en el De Verbis Domini, habla de la comunión diaria, o sea, una praxis que se conocía en la época patrística. La clave de la explicación es que la Eucaristía, por parte de la fuerza del sacramento, si atendemos la Eucaristía en sí misma, es útil diariamente. Lo que pasa es que hace falta tener esa disposición adecuada, esa devotio, ese deseo de entregarse a Dios, esa reverencia. Cuando se da esa disposición, pues entonces está muy bien comulgar todos los días. Y aquí recuerdo una frase de San Agustín que decía: vive de tal manera que puedas recibir diariamente la Eucaristía. O sea, no es que se requiera una altísima contemplación o estar en no sé qué moradas, sino esa ausencia de pecado, la reverencia y la devotio, como hemos dicho antes. Lo que pasa es que dice muchos, por indisposición de alma o de cuerpo, no están adecuadamente preparados y por ello deben recibirlo cuando estén bien dispuestos. Con lo cual, como veis, el criterio es muy sencillo. Y por eso dice que en el libro este anónimo, el de Ecclesiasticis Dogmatibus, parece que del siglo V, dice que ni se alaba ni se critica la recepción diaria, porque todo va a depender de
que se dé esa correcta disposición y esa devotio. Repito, que no es estar en las séptimas moradas, sino tener ese deseo de entrega a la voluntad de Dios, al culto de Dios, la ausencia de pecado, por supuesto, acudir con la reverencia debida, etc. Respecto a que la Eucaristía es conveniente diaria frente al bautismo, dice, hombre, el bautismo obviamente, como es una regeneración, se da una vez. La Eucaristía tiene razón de alimento y por eso puede ser cotidiano. Tampoco se podía decir que como el Cordero Pascual se comía una vez al año, pues la Eucaristía solo una vez al año, porque ciertamente la Eucaristía es memorial de la Pasión, pero memorial en forma de una comida y por tanto se puede utilizar con mucha más frecuencia. Alude en el Adtertium la distinción entre temor filial y el amor en lo referente a este sacramento. Y digamos, porque parecería que bueno, pues así tenemos este temor filial y no nos acercamos porque no queremos ofender. No, aquí Santo Tomás recuerda que hay que ver cuál es la disposición. Hay situaciones en las que puede ser bueno recibirlo o por falta de devoción, falta de reverencia, mejor abstenerse del mismo. Y luego en cambio pasa digamos en el Ad Quartum, pasa al exceso contrario. No es cuestión de recibirlo muchas veces al día, basta recibirlo una vez al día y así se representa la unidad de la pasión de Cristo. Y por último, habla de las diversas normas sobre la frecuencia que ha habido en la Iglesia. Dice que en la época primitiva, que había mucho fervor, muchos comulgaban a diario, o por lo menos cada vez que acudían a misa, mientras que después se habla de al menos 3 veces al año. Inocencio III estableció que por lo menos una vez al año. En la época patrística, Santo Tomás entiende que el consejo era todos los domingos. Es una cosa que Santo Tomás subraya, que a veces se ha ido dando como una disminución del fervor, pero se entiende porque él, digamos, se mantenía la conciencia y la grandeza de este misterio y las necesarias disposiciones. O sea, la gente tenía menos fervor, pero al menos tenía fe en lo que era la Eucaristía. Por desgracia, lo que vemos en nuestra época es multitud de gente que jamás se confiesa y comulga. Claro, ahí ya me diréis el fervor o las disposiciones donde quedan. Que habrá veces que eso sea culpable o inculpable o que, digamos, no conozcan. Sí, pero es una ignorancia que tenían obligación tienen obligación de instruirse, igual que uno se instruye antes de comprar bonos en bolsa o invertir, también debe instruirse en algo que es mucho más importante, como es la Eucaristía. Y en el penúltimo, una vez que ha dicho que es lícita la comunión diaria, se pasa al extremo contrario. ¿Es lícita no comulgar nunca? Lo que dice Juan 6,54 no permite esa abstinencia eucarística. Y aquí Santo Tomás recapitula enseñanzas y otros artículos. Hay un modo espiritual y un modo sacramental. Y al menos de una manera espiritual por el deseo, todos están obligados. Porque esa comunión, la comunión no es otra cosa que incorporarnos a Cristo. Aquí os recuerdo cosas que ya nos han salido antes, sobre todo en la primera cuestión que hablaba de la Eucaristía, en qué sentido la Eucaristía es necesaria. Lo que sucede es que decir que puede haber comunión espiritual, que si hay comunión espiritual, solo los efectos, la comunión espiritual en el sentido que le damos nosotros ahora, no el que le da Santo Tomás, porque acordaos, comunión espiritual era lo que acompañaba a la comunión sacramental para conseguir sus efectos. Habíamos visto también que se podían conseguir los efectos sin la comunión sacramental cuando no era posible recibirla, pero claro, si tú tienes la comunión espiritual sin la sacramental, conlleva el deseo de recibir el sacramento, conlleva el deseo de la comunión sacramental. Si cuando se puede cumplir ese deseo no se cumple, quiere decir que eso no es un deseo, sino que es una tomadura de pelo. Es decir, no, yo tengo muchas ganas yo tengo auténtico deseo de comulgar. Bueno, pues acércate a la iglesia y comulga. No, pero eso ya no. Pues eso quiere decir que no tienes deseo no tienes deseo realmente de comulgar. Esto además depende del mandato de Cristo en la institución misma, cuando dijo, haced esto en memoria mía. Por tanto, hay que realizarlo y es la ley de la Iglesia. Lo que ha hecho la ley de la Iglesia solamente es fijar los tiempos, porque el mandato procede de Cristo. Bien, en el Ad Primum advierte que no se puede poner la excusa de la humildad, ¿no? Yo como soy tan humilde no quiero recibir nunca a Cristo. Recordando al centurión, que el centurión dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa, no soy tan humilde que no quiero que entres en mi casa. Claro, Santo Tomás dice sí, pero es que no había ningún mandato
para que Cristo entrara en la casa del centurión. O sea, no hay ningún mandato que diga que es obligatorio recibir a Cristo en la casa, mientras que si hay un mandato que dice, haced esto en memoria mía, tomad y comed, con lo cual no se puede comparar una cosa con la otra. En el ad secundum reitera la necesidad de este sacramento. No es necesaria su recepción sacramental en los niños, pero sí en los adultos, pues ya hemos visto que en ellos no valdría el argumento del deseo, cuando pueden recibirlo y no quieren. Y luego, por último, en el ad tertium aclara que en el mandato eclesiástico de comulgar obviamente se excluye a los que no están adecuadamente dispuestos. Los que están en pecado no pueden comulgar, pero eso no quiere decir que, mira qué bien, esos como están en pecado así están dispensados y no tienen la obligación de comulgar, luego para ellos es algo más favorable. No, porque sufren un gravísimo daño, primero por estar en pecado y luego por estar en el pecado no comulgar. O sea que no es que los que estén en pecado, que no pueden cumplir ese mandato, tengan como una dispensa, no, es que están en una doble mala situación. Primera, por estar en pecado y segundo, por no acercarse a la comunión. Y luego ya por último habla de la, digamos, lo que sería la privación no de la comunión, sino solo de una de las dos especies. Santo Tomás la considera lícita porque es la praxis en muchas iglesias. Lo que pasa es que aquí, como en tantas otras ocasiones, hay que distinguir dos cosas dentro del uso de la Eucaristía. El sacramento mismo, y en ese sentido es mejor recibir las dos especies, porque tenemos el sacramento en su integridad, tal como lo ha establecido Cristo, y de hecho así es como comulga el sacerdote. Y por otra parte está la situación de los que lo reciben, que aquí Santo Tomás recuerda la necesaria reverencia, la cautela, para que nadie ultraje este sacramento. Y el tema de beber del cáliz, porque además en aquella época no parece que estuviera en vigor la intinción, sino que se bebía directamente del cáliz. Entonces esto se podía derramar, sobre todo si comulga gente, dice que carece de la debida discreción para poner cuidado. Pues habla de personas muy ancianas o de jóvenes que fueran a lo loco, de niños que no se enteraran, no podría, digamos, no sería fácil tener ese cuidado. Entonces por eso dice que ha sido razonable el que se dé solo la comunión bajo una especie. Pero como veis, dice de por sí, lo mejor sería recibir las dos especies, que es el sacramento en su integridad. Pero las circunstancias pues muchas veces aconsejan lo contrario, y además con todas las indicaciones de tipo higiénico, lo que es beber del cáliz, o preparas muchos cálices, casi uno para cada persona, o si no la cosa sería enormemente complicada. Por eso, repito, se ve que es una praxis enormemente razonable. Pensad que en el fondo la intinción no es beber del cáliz, es comer de algo que ha sido mojado en el cáliz, sí. También recibes la sangre, pero beber, en fin, de una manera muy sui generis. Y luego en las respuestas explica en el ad primum que los sacerdotes deben consumir ambas especies, de acuerdo con un decreto del Papa Gelasio y también con el Concilio Duodécimo de Toledo. Lo que pasa es que Santo Tomás explica que no queda incompleto el sacramento por el hecho de que los fieles no consuman ambas especies, porque, como ha visto ya más veces, este sacramento se cumple por la consagración de la materia. O sea, es la consagración de la materia lo que hace que se perfeccione este sacramento, y además el celebrante, el sacerdote, ya consume los dos. Y por ello no queda frustrada la representación de la pasión, porque de nuevo se consagra el cuerpo y la sangre, con lo cual tienes ahí representada la pasión, el cuerpo separado de la sangre. En ese sentido, Cristo es sacrificado sacramentalmente. Sobre esto diremos algo en el comentario a la última cuestión, a la 83, y el sacerdote consume ambos. Y en cualquier caso, lo que ya vimos, Cristo está presente bajo cada una de las especies. Bien, con eso terminamos. Veis que ha sido un poco más largo, pero los temas son muy interesantes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.